Este, si no con el mouse, señale las... Es lo que estoy haciendo con el mouse, pero no me da. ¿No quiere? Cambia, no cambia. Ah, caray, eso sí está raro. Hay dos teclas en la parte inferior derecha del teclado que dice que dice avance página y regreso de página. Ajá. Está Dice, abreviado. dice haga clic. No, ahí no. Luego donde dice dejar de compartir, ocultar, Meet, pero no hay eso que usted dice. En el teclado de su computadora, sí, las teclas, hay uno que dice en la parte inferior derecha, que dice repag y appag. Está abreviado. A ver, inténtalo con esas dos para avanzar y regresar en la pero presentación. no, tampoco da. ¿Tampoco? A ver, Dice déjame. repag. Ajá. Ni con las flechas de que van para arriba y para los lados, no, tampoco. No. No avanza, no avanza. Como que está a estar trabada su presentación. Déjeme volverle a marcar para que vayan a ver qué pasa. A lo mejor la computadora le está fallando, doctor. Deme un segundo, ahorita le marco. Sí. Bueno, mientras nos arreglan la computadora, saludo a ustedes con mucho cariño y con mucha preocupación porque yo les di la primera clase de este diplomado. Y fue así textual la primera, porque estaba programada para 2, pero la segunda ya no la di yo, sino la dio el doctor Flavio Galván Rivera. Y él pues presentó sus materiales y dio su clase muy bien como siempre y todo. Yo quedé de enviarle la presentación, ¿se acuerdan? Nada más que me desconcerté muchísimo. Entonces, pues les debo una presentación que les voy a entregar junto con esta, obviamente. Pero lo primero que quiero es ofrecerles una gran disculpa porque como que nos pasó algo extraño y entonces ya no supe realmente qué camino tomar. Pero voy a saldar esa deuda mandándoles la primera presentación, como habíamos quedado, junto con esta, ¿sí? Bueno, entonces hoy me toca tomar un tema, ustedes ya vieron, creo que también con el doctor Flavio o con algún otro académico, las reglas comunes a cualquier medio de impugnación. Entonces, sí, se han visto ese tema, ¿verdad? Que tiene que ser por escrito, que ante la autoridad responsable, todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces ahora nuestro tema es el de las facultades materialmente jurisdiccionales del Instituto Nacional Electoral, o sea, del INE, y de los soples. En otras palabras, los recursos administrativos. Eso es un tema, un gran tema, tiene mucha amplitud. Y el otro es el juicio electoral en línea. Una modalidad que pues se ha instaurado en el tribunal como en muchos otros órganos de justicia, no solamente en México, sino en el extranjero también, y que se ha multiplicado por el asunto de la pandemia que nos obligó a irnos hacia lo virtual. Pero ya desde antes de la pandemia se habían tomado medidas al respecto. Mire, ingeniero, aquí ya no nos da lo que pasa es que la presentación está aquí atrás. Si la queremos mover, hay que darle aquí. Ya, entonces ahorita ya se mueve normal. Sí, ya, pero perfecto. no va a ver a la gente. No, Sin problema. Sin problema. Ok, vale. Bueno, gracias, ingeniero, otra vez. A ver, ahora sí ya ven la presentación, ¿verdad? ¿Sí la están apreciando? Sí se aprecia, doctor. Ajá. Se quedó en la número 2. Está ahorita. Sí, estamos en la 2. Bueno, voy a moverla a la 1. Ahora sí se puede. Le agradezco muy cumplidamente a los señores ingenieros, don Isidoro, que está aquí con nosotros, y con el ingeniero Galván, que también nos está apoyando muchísimo. Gracias, ingeniero, desde aquí con mucho cariño. Igualmente, doctor, aquí estamos a sus órdenes. Entonces, miren, resulta que para ajustarnos exactamente a lo que pide el programa de este diplomado, aquí está la temática en específico.
Dice la temática, tú tienes que impartir recursos administrativos, observe que está en plural, y juicios en línea. Entonces son dos grandes temas. Por un lado, recursos administrativos, por otro, juicio en línea. Ahora, los recursos administrativos los vamos a subdividir en dos grandes temas. El recurso de revisión ante el INE, es el recurso de revisión ante el Instituto Nacional Electoral, y luego una segunda parte todavía de recursos administrativos, los recursos administrativos ante los OPLES, o sea, los organismos públicos electorales. Esto es los institutos, por decirlo de una manera sencilla, que hay en cada una de las entidades federativas. Y otra cosa, aquí lo ven que está separado, dice juicio electoral en línea. Ese es un tema aparte. Bueno, entonces aquí nos estamos ajustando exactamente a lo que nos está pidiendo el programa. Lo que sucede es que en la carátula, pues el tema que yo les señalé, que es el que nos pide la Escuela Judicial Electoral, tenemos primero que establecer las facultades materialmente jurisdiccionales tanto del instituto como de los OPLES, para poderles dar la facultad de conocer y resolver recursos administrativos. Y otra cosa es el juicio electoral en línea, eso no tiene nada que ver con toda la temática anterior. Entonces vamos ya con esa aclaración, vamos a ver las facultades materialmente jurisdiccionales del instituto y de los OPLES y a qué se refiere concretamente esa facultad. Pero antes de eso veamos el objetivo, los objetivos generales que queremos lograr al estudiar 2 horas hoy y las consecuentes el día de mañana. Cuando termine toda la temática, ¿qué queremos lograr? Bueno, lo que queremos lograr es que las personas participantes, o sea, ustedes, cuenten con la información adecuada para identificar las facultades materialmente jurisdiccionales que desempeña el Instituto Nacional Electoral, o sea, nuestro INE, y los organismos públicos locales, o sea, lo que llamamos los OPLES, que son los institutos de cada entidad federativa. Eso por un lado. Luego también sus aspectos de procedencia y competencia de los recursos administrativos, así como las reglas generales de conocimiento y resolución, y para ello nos vamos a apoyar académicamente de análisis de algunos casos concretos para que ustedes vean cómo procede un recurso administrativo ante el INE y cómo algunos recursos administrativos ante los OPLES. Además, tendrán información general sobre las reglas de la justicia electoral en línea, que yo les decía, bueno, esto se precipitó, se potencializó con la presencia de la pandemia que nos obligó a todos irnos a virtualidad. Incluyendo los promoventes, tuvieron que recurrir pues a la virtualidad para que continuaran sus medios impugnativos conociéndose y resolviéndose. Pero desde antes de la pandemia, cuando ni siquiera sospechábamos que se nos venía encima este problema tan grave, ya nuestro tribunal había tomado medidas para virtualidad, porque al margen de una pandemia, la virtualidad en materia judicial tiene muchos beneficios. Entonces ya se buscaba, ya se tenía incrementadas algunas políticas al respecto. Ahora bien, esos son los objetivos que queremos lograr y como ustedes observan, dijimos, son 2 temas. Por un lado, los recursos administrativos, unos son para el instituto y otros son para los OPLES. Esa es una temática y otra muy diferente es la de los juicios en línea. Bueno, el temario concreto que propongo para ustedes, para agotarlo en estas 2 sesiones, es hacer una introducción primero general para que empecemos a hablar un lenguaje común y ya entrados en materia, primero hablar de actos de autoridad. ¿Qué son actos de autoridad? ¿Cómo los voy a definir? ¿Cuál va a ser su naturaleza jurídica? ¿Cómo identifico yo como simple ciudadano que estoy frente a un acto de autoridad? Luego, las facultades materialmente jurisdiccionales, esto tanto del INE como de los OPLES.
Luego el recurso de revisión, que este es del INE, el recurso de inconformidad, que este es de los soples, y la justicia electoral en línea. Y luego algún análisis de casos concretos para que vean ustedes con posibilidad directa de un caso concreto, con nombres y fechas, cómo se resuelven este tipo de recursos. Y sacaremos nuestras conclusiones, que cada quien pues sacará las suyas, a lo mejor coincidimos o a lo mejor no con las que yo les esté manifestando. Bueno, pues empecemos con la introducción. Miren, nuestro sistema mexicano, desde el punto de vista, sistema jurídico mexicano, desde el punto de vista de sus autoridades, si yo entiendo a las autoridades como entes u órganos públicos responsables de cumplir la función electoral, estoy hablando en el ámbito electoral, por supuesto, tienen sus funciones especificadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si yo voy a nuestro texto fundamental, a nuestra Constitución Federal, debo consultar artículos 41 y 99. Son básicos para lo que yo voy ahora a mencionar enseguida, porque el artículo 41, como todos sabemos, es muy amplio, contiene la fundamentación de partidos políticos, de prerrogativas de los partidos, de las elecciones, el voto, etcétera. Pero entre las cosas que contiene el artículo 41 está la estructura, bueno, primero la definición, la estructura y las facultades del INE, del Instituto Nacional Electoral. Y eso es lo que me interesa ver del 41, qué es el INE, cómo está su estructura y funciones. Y luego, si me voy al artículo 99, pasa lo mismo, pero respecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí me dice el 99 qué es el tribunal, cómo se estructura y cuáles son sus facultades. Entonces, estos dos artículos me están señalando a las dos autoridades al nivel federal que tiene la vida electoral en México. Y aquí lo ven en la lámina. La del inciso A son autoridades administrativas. Y esas autoridades administrativas electorales, claro, se descargan en el Instituto Nacional Electoral, en el INE, y en los organismos públicos locales, los OPLES. Ahora, si quiero hablar de funciones de autoridad jurisdiccional, o sea, que juzga y que resuelve impugnaciones, por supuesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales locales. Cada entidad federativa tiene su propio tribunal electoral local. Esto es así, entonces yo entiendo que en materia electoral, que es a lo que me estoy refiriendo concretamente, pues hay dos tipos de funciones de carácter de gobierno, dos tipos de funciones respecto a responsabilidad de órganos de autoridad. Una es la función administrativa y otra la jurisdiccional, ambas en el ámbito electoral. La función administrativa electoral se refiere a la realización de diversas actividades que implican utilización de recursos públicos. El INE tiene un presupuesto designado por el Poder Legislativo en sus funciones, y con ese dinero, con esa partida amplia que tiene el INE, pues entre otras cosas, va a llevar a cabo los procesos electorales. Las elecciones, gracias a esto podremos ir a votar el día que nos toque y de las autoridades que tengamos que votar. Y también el INE va a tomar decisiones. Por ejemplo, va a decidir respecto al calendario del proceso electoral, de qué fecha a qué fecha el registro de candidaturas, de qué fecha a qué fecha las campañas, va a determinar toda la logística del día de la elección y los actos posteriores. Son decisiones que debe tomar el instituto. También va a implementar la infraestructura
conductas institucionales al servicio de la ciudadanía, desarrollo de procesos electorales y divulgación de datos estadísticas en la materia. Entonces el INE nos va a decir, pues, cómo va a regular, qué normatividad va a tener, qué pauta respecto a la propaganda electoral, y nos va también a establecer los requisitos que se deben cumplir para ciertos actos públicos de propaganda, etcétera, etcétera. Todas son decisiones que va a tomar el instituto y son de carácter administrativo. Por otro lado, todo esto está finalmente relacionado con la logística para hacer efectivo el derecho al voto activo y pasivo de la ciudadanía. Voto activo, cuando yo voy el día de la jornada electoral, me dan, una vez que cubro los requisitos de identificarme y demás, pues me van a dar mis boletas electorales para que yo cruce la preferencia que tengo en materia electoral, doble mi boleta y la deposite en urnas. Ese es el voto activo, porque yo como ciudadano formo parte de ese poder soberano de decidir el destino de mi país a través de la elección. Pero el voto pasivo lo tienen los y las candidatas que están compitiendo en el proceso electoral. Ellos ya hicieron su campaña, ya nos propusieron sus plataformas y demás, y el día de la jornada pues están esperando que votemos por ellos, por eso es voto pasivo. Entonces, todo lo que hace el INE en materia administrativa tiene que ver finalmente con hacer efectivo el derecho de voto activo y pasivo que constitucionalmente nos reconoce la Constitución. Ahora, la función jurisdiccional electoral le corresponde a las actividades realizadas por los órganos de impartición de justicia, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que conozca y resuelva las impugnaciones que en la materia se presentan por parte de distintos actores en materia electoral, por ejemplo, ciudadanas, ciudadanos, candidatos, candidatas, partidos políticos, coaliciones, grupos vulnerables, ¿sí? Y varios más. Entonces, las personas que de alguna manera tenemos algo que quejarnos del proceso electoral, pues tenemos medios impugnativos y los debe conocer un órgano de justicia. Él conoce y resuelve. Ahora bien, cada acto de autoridad, esto es, cada actividad realizada por una institución pública, sea administrativa o jurisdiccional, debe ser analizada por su naturaleza jurídica para determinar cuál es en sí su contenido, si es jurisdiccional o si es administrativo, incluso legislativo puede ser en algunos casos, aunque la autoridad en principio no sea legislativa. Bien. Vamos a ver qué entendemos por naturaleza jurídica, porque los abogados, desde que empezamos nuestra licenciatura, los estudios de la licenciatura, pues tenemos una idea de lo que es naturaleza jurídica, pero las personas que no son abogados, pues podrían confundirse. Entonces, el glosario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuando voy a la voz naturaleza jurídica, me dice que se refiere a las características, connotación, elementos esenciales y de existencia de un concepto, de una figura o de una institución. Por ejemplo, un concepto, ¿qué entiendo por reelección? ¿Sí? O bien, ¿qué entiendo, por ejemplo, por proceso electoral, etcétera? Y institución, pues por ejemplo, el caso de qué entiendo por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o qué entiendo por Secretaría de Gobernación, etcétera. Bueno, la naturaleza jurídica es como si yo analizara un objeto cualquiera, por ejemplo, un celular, y te dijera, pues está hecho con estos materiales, tiene estas dimensiones, y su función es muy amplia porque puedes con ella comunicarte a distancia, sirve como un teléfono, pero también tiene otras funciones muy, muy importantes. Entonces te estoy describiendo qué es eso que tengo en la mano, un celular. Bueno,
Pero esa es, en materia de derecho, la naturaleza jurídica. De todo lo hasta aquí expresado, se entiende que independientemente del carácter que por sus funciones se le asigna a una autoridad administrativa o jurisdiccional en el caso de la materia electoral, se debe analizar la naturaleza del caso, del acto que realiza para determinar si es administrativo o jurisdiccional. A su vez se entiende por acto de autoridad todo hecho negativo o positivo que se imputa a un órgano de Estado que tiene como elementos característicos ser unilateral, imperativo y coercitivo. Entonces, cuando yo veo que una autoridad realiza un acto positivo o negativo, ahorita vamos a ahondar en eso, y que ese acto tiene la característica de ser unilateral, imperativo y coercitivo, también vamos a ahondar en esto en algún momento, pues entonces estoy ante un acto de autoridad. De esto se desprende que pueden realizarse actos que sean en esencia de naturaleza jurídica, o sea, jurisdiccionales, y que sin embargo lo lleve a cabo una autoridad administrativa, que eso es precisamente la materia de que vamos a tratar en esta temática, en esta parte del diplomado. O bien que sean actos de naturaleza administrativa que realiza una autoridad jurisdiccional. Y aquí pone un ejemplo la presentación. Imagínate que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad en materia electoral en el país, determina vía licitación quién va a ser el proveedor de sus hojas de papel, porque el tribunal necesita papelería. Entonces lo saca a licitación, ve cuáles los proveedores que ofrecen servicios de esta naturaleza, pues tiene mejor calidad, mejor precio, mejores condiciones, y determina que lo va a proveer tal empresa. Esto lo realiza el tribunal, pero esto no es jurisdiccional. Ahí no está resolviendo un problema litigioso, sino está actuando como una dependencia burocrática, digamos, que necesita papelería, necesita computadoras, necesita muchas cosas para desarrollar sus actividades cotidianas y toma decisiones. Entonces, aunque lo está realizando el tribunal, que es un órgano jurisdiccional, ese acto precisamente de determinar quién va a ser su proveedor es un acto administrativo. Bueno, de la misma manera, el instituto, cuando tiene, porque así lo marca la ley, la obligación de resolver algo controversial, está realizando un acto que por su naturaleza es jurisdiccional, aunque la autoridad es administrativa. Por eso, esto nos lleva a la conclusión que no basta decir, pues es un acto de la autoridad administrativa, por ejemplo, del INE, pues todo lo que hace el INE son funciones administrativas. Fíjate que no, porque hay veces, porque así lo manda la ley, que tiene que conocer y resolver impugnaciones. Y al conocer y resolver está haciendo una labor jurisdiccional sin ser autoridad jurisdiccional. Y lo mismo le pasa a la autoridad jurisdiccional. Cuando resuelve el nombramiento de uno de sus servidores públicos, no está realizando una función jurisdiccional. Si a mí me da un nombramiento como secretario de estudio y cuenta en una ponencia, pues eso no es un acto jurisdiccional, ahí no hay ningún litigio, sino que yo estoy cubriendo los requisitos para el cargo y el tribunal tuvo a bien designarme para el mismo. Es un acto administrativo, aunque la autoridad es jurisdiccional. Entonces, con esto estamos viendo que no nos debemos ir nada más por la categoría del órgano de autoridad. Si es administrativo, todo lo que hace es administrativo. Si es jurisdiccional, todo lo que hace es jurisdiccional. Fíjate que no. Hay situaciones excepcionales, por eso debemos ver la naturaleza jurídica del acto que realiza la autoridad.
Dice, por ejemplo, aquí, que no obstante en un Estado constitucional de derecho, toda actividad realizada por cualquier autoridad debe tener una base constitucional y legal. Sí, porque nosotros somos un Estado constitucional de derecho y tenemos entonces cualquier actividad que realice cualquier autoridad, en nuestro caso administrativa electoral o jurisdiccional electoral, debe tener su base en la Constitución y en la ley. Es decir, se le deben otorgar en estos documentos, en la Constitución y en la ley, sus facultades. En caso contrario, se actuaría con arbitrariedad y hasta podría convertirse procesalmente ante autoridad jurisdiccional correspondiente. Claro, si el INE o el tribunal realizan actos a los que no están facultados, sería un acto de arbitrariedad compatible por cualquier medio impugnativo que tuviéramos a la mano. De aquí la necesidad en este diplomado, que es un diplomado en materia de proceso electoral, de identificar las facultades que, siendo de naturaleza jurisdiccional, se tienen asignadas por mandato de norma jurídica a las autoridades administrativas electorales. Entonces aquí sí tenemos que ver, si nosotros siempre hemos dicho que el INE y los OPLE son autoridades administrativas, ándale, y cuando se meten a conocer y resolver una impugnación, pues ahí están realizando funciones jurisdiccionales. Entonces tenemos que ver si la Constitución y la ley se los permite, porque de lo contrario pues sería un acto arbitrario de estas autoridades. ¿Y qué entiendo por acto de autoridad? De alguna manera ya lo habíamos dicho antes, pero ahora es el momento de reflexionar un poco más sobre el aspecto que se refiere a esto. Mira, dijimos que es un acto de autoridad, todo hecho, negativo o positivo. ¿Y en qué se basa esa distinción de negativo o positivo? El negativo prohíbe, el segundo ordena. Vamos a pensar en materia electoral. Se me niega el registro como candidato a un cargo de elección. Y yo no estoy de acuerdo, porque según yo sí cumplo los requisitos que se exigen para el registro. Ahí estamos ante un acto negativo, porque me está prohibiendo algo. En mi ejemplo, el que yo me registre como candidato. Ahora, puede ser que al revés sea un acto positivo. En ese caso, me ordena. Por ejemplo, me ordena, ¿sí?, que yo, como partido político, realice un acto concreto. Por ejemplo, ¿cuál? Pues el que yo entregue el informe de mis gastos de campaña cada determinado tiempo. Ahí es un acto positivo, ahí me está ordenando, tienes que entregar, tienes el plazo de tal a tal día. Ahora, entonces pueden ser actos que prohíben o que ordenen, pero son imputables en un caso y en el otro, negativo o positivo. Son actos que se le imputan a un órgano del Estado, cualquiera que sea su naturaleza, un órgano centralizado, desconcentrado, descentralizado, autónomo, lo que sea. ¿Sí? Entonces, si se le atribuye al INE, o si se le atribuye al tribunal, o a los OPLES, o a los tribunales electorales locales, pues son órganos de autoridad, y entonces estamos ante un acto de autoridad. Pero ¿se acuerdan que los elementos característicos de un acto de autoridad, los dijimos hace rato, son que sean unilaterales, imperativos y coercitivos? ¿Y qué entiendo por eso? Unilateral quiere decir que el que toma la decisión es el órgano, no lo consulta conmigo, no es algo pactado, no es un contrato, ¿sí? Sino que es un acto que decidió la autoridad en forma única, no en forma arbitraria. Pero la decisión la tomó él, no lo acordamos. Es imperativo porque sus actos representan el poder del Estado, la fuerza del Estado. Imperativo viene del latín imperium, que significa poder o mandato. La autoridad puede, por eso me ordena. No me pide apoyo, no me dice por favor, no me dice colabora conmigo, no, la autoridad ordena.
es un acto imperativo. Y por otro lado, además de ser imperativo, de ser una orden, ya sea haz o no hagas, positivo o negativo, es además coercible. ¿Por qué? Porque puede imponer su autoridad aún en contra de mi voluntad, aunque yo no esté de acuerdo. Por ejemplo, se multa a un partido político porque infraccionó la norma. Y claro, el partido puede apelar ante el tribunal, ante la sala superior, esa decisión del INE, del Consejo General. Pero lo que finalmente determine la sala superior, pues ya no tiene para dónde hacerse, ya no hay otro órgano que pueda cuestionar su resolución. Entonces, ¿qué se hace con esa multa que se determinó? Pues se aplica. Claro, el partido nunca va a estar de acuerdo, está molesto porque le van a multar con X cantidad de dinero, muy significativa, pero pues el Estado tiene forma de presionarlo, ¿sí? Tiene forma de cobrar esa multa y por eso es coercitivo, se impone aún en contra de la voluntad del destinatario, porque el Estado tiene la facultad de hacer prevalecer su decisión siempre que ésta sea, claro, constitucional y legalmente válida. No estamos hablando de actos arbitrarios. Cuando el tribunal resuelve finalmente una apelación sobre esa multa, en mi ejemplo, pues lo hace con fundamento en la Constitución, en la ley y en todo lo actuado. Si no son actos de arbitrariedad, el tribunal ya se tomó la responsabilidad enorme de fundamentar y motivar su decisión. Ahora bien, consecuentemente, en el caso de la autoridad administrativa electoral, se presentan casos como los siguientes. La autoridad administrativa, a ver, un acuerdo del Consejo General del INE, que es la máxima autoridad del INE, el Consejo General, establece el calendario para desarrollar el proceso electoral federal. Yo te daba ese ejemplo hace rato. Este es un acto esencialmente administrativo. Entonces, es el Consejo General que dice, mira, empieza el proceso electoral tal fecha y lo primero que tenemos son los tiempos de los actos preparatorios a la jornada electoral. Entonces, vamos a empezar por esto y va señalando de tal fecha a tal fecha. Eso lo determina con calendario en la mano el Consejo General. Ese es un acto esencialmente administrativo. Pero imagínate que el Consejo Local del estado de Chiapas es un ejemplo. El Consejo General del estado de Chiapas, que está en su capital, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, resuelve un recurso de revisión interpuesto por un partido político en contra de un acto emitido por el Consejo Distrital de la ciudad de Tapachula, que es parte del territorio del estado de Chiapas. Aquí, aunque los que están conociendo y resolviendo son órganos del instituto, pues lo que van a resolver es una impugnación. En este caso, aunque es autoridad administrativa, está realizando un acto esencialmente jurisdiccional. Acuérdense que las cosas son no por la autoridad que emita el acto, sino por la naturaleza jurídica de este. Resolver una impugnación es un asunto litigioso. Y aquí el instituto está resolviendo un asunto litigioso y no es juez, ni lo va a hacer nunca. Pero la misma Constitución y la ley le permiten hacerlo. No solamente se lo permiten, le ordenan hacerlo. Entonces aquí estamos en un acto esencialmente jurisdiccional. Esto nos lleva a un viejo tema que nosotros estudiamos incluso desde el nivel de preparatoria, cuando ni siquiera sabíamos si íbamos a ser abogados o no. Porque cuando yo estudio a Montesquieu, uno de los grandes doctrinales de la ciencia política, él tiene muchos libros, pero el que me interesa citar esta tarde es El Espíritu de las Leyes, que es quizás el libro más famoso de este autor. Y a él se le atribuye el mérito de haber fijado las tres grandes funciones del Estado, que todos conocemos, legislativo, ejecutivo y judicial.
a fin de que el poder, decía él, contenga al poder, que haya un peso y contrapeso. Frente al poder ejecutivo está el legislativo y está el judicial, y frente al judicial está el ejecutivo y el legislativo. O sea, va a haber peso y contrapeso, no todo está concentrado en una sola mano. Y entonces se habla de la división en 3 áreas del ejercicio del poder, decíamos, legislativo, administrativo y jurisdiccional, o sea, la impartición de justicia. Un poder entonces determina el contenido de la norma que debe regir a la sociedad. Pues en principio el poder legislativo es el que hace las leyes y nos dice cuáles son las normas que imperan en mi sociedad. Por otro lado, hay otro poder que administra los recursos fiscales que tiene y orienta políticas de Estado, tanto internacionales, la diplomacia respecto de otras naciones, como internamente. Entonces, ese es el Ejecutivo. Y finalmente hay otro poder que se encarga de resolver controversias, de resolver impugnaciones. Ese es el Poder Judicial. Entonces, si yo sigo a este autor, a Montesquieu, veo que en realidad se trata no de división de poderes, sino más bien división de funciones de un Estado en concreto, por ejemplo, el Estado mexicano. En otras palabras, el poder soberano de un Estado es indivisible. Lo que se dividen son sus funciones en específico. En otras palabras, el poder es uno, pero las funciones son 3. En México, la división de poderes se estableció desde las constituciones de 1812 y 1814, o sea, la de Cádiz y la de Apatzingán. Desde ahí arrancó esa división de poderes y continuó hasta el tiempo actual, hasta la Constitución vigente. En su artículo 49, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la división de las facultades, mal llamado división de poderes. Sin embargo, la práctica de las funciones cotidianas de cada uno de los 3 poderes hace necesaria la realización de actividades materialmente diferentes a la naturaleza que políticamente se le atribuye a cada uno. Y ya puse un ejemplo, ya puse algunos ejemplos. Cuando el tribunal o la Suprema Corte de Justicia de la Nación o un juzgado me nombran a un cargo dentro de esa institución, pues están realizando una función administrativa, determinaron que yo puedo ocupar esa plaza. Eso no tiene nada de jurisdiccional, pero es necesario porque necesita pues integrar su equipo, integrar su personal. Y lo mismo cuando, por ejemplo, el INE conoce y resuelve un recurso de revisión, eso es naturaleza jurisdiccional, pero el instituto es una autoridad administrativa. Entonces, pues en concreto tenemos que ir más allá del nombre de la institución, ver qué es lo que está haciendo, cuál es la naturaleza jurídica de su acto. Se entiende por función materialmente jurisdiccional la aplicación de diversos mecanismos procesales establecidos por el sistema jurídico nacional, a través de los cuales las y los justiciables pueden resolver controversias entre ellos mismos o entre ellos y el Estado, por razón de enfrentar puntos controversiales de intereses. Siempre que hay controversia, pues estamos ya en presencia de un acto de naturaleza jurisdiccional. Se la ha definido también como el poder-deber del Estado político moderno, emanado de su soberanía para dirimir mediante organismos adecuados los conflictos de intereses que se susciten entre los particulares y entre estos y el propio Estado, con la finalidad de proteger el orden jurídico. Sí, a veces son intereses entre nosotros, los particulares. Por ejemplo, el que no se cumpla con los términos de un contrato, pues yo demando a la persona que me está afectando por eso, a mi contraparte en un contrato. Pero a veces los intereses míos chocan con los del Estado, por ejemplo, en materia fiscal.
Yo reclamo que no se me han devuelto los excesos que yo entregué, la parte excedente en mi declaración de impuestos. O hay un saldo a mi favor y no me lo han entregado. Entonces ahí son mis intereses respecto de los del Estado. O él me está cobrando algo que no, yo no considero correcto y entonces pues impugno esa resolución del órgano tributario y ya decidirá la autoridad correspondiente a quién de los dos tiene razón. Entonces ahí estoy yo contra el Estado o el Estado contra yo, ¿verdad? Muy diferente a cuando impugnamos la realización de un contrato privado que hicimos dos partes y una no está cumpliendo. Ahora bien, se trata de un ejercicio soberano, porque se constituye en un monopolio del Estado. Es el Estado el que debe impartir justicia, dado que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Esto lo prohíbe concretamente el artículo 17 constitucional. Y no lo confundamos con el arbitraje, porque el arbitraje es, o también las medidas de posible solución o conciliación, están contenidas también en la ley para no llegar hasta un proceso. Pero finalmente la decisión que tendría un valor indiscutible es la del Estado, y el Estado, entre sus facultades, está el monopolio de impartir justicia. Él es el que tiene que impartir justicia en algún órgano competente. En tal virtud, esta función implica la creación, organización y funcionamiento de órganos de diferente jerarquía. Efectivamente, en el Poder Judicial encontramos jerarquías. Por ejemplo, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay salas regionales y hay una sala superior, especializados en los procedimientos de las diversas áreas del derecho. Entonces tenemos jueces y tribunales civiles, penales, administrativos, fiscales y, claro, electorales. En otras palabras, la función jurisdiccional implica que una autoridad competente resuelva una controversia que le vamos a llamar litis. Litis significa enfrentamiento. Tú dices que es tu terreno, yo digo que es el mío, y bueno, pues vamos a ver qué deciden las autoridades jurisdiccionales. En materia electoral, yo digo que yo gané la elección y tú dices que no, que ganaste tú. Bueno, pues como tenemos datos diferentes y cada uno nos ostentamos como vencedores en la contienda electoral, pues vamos a ver qué dice la autoridad, o sea, qué dice el tribunal al respecto, a qué conclusión llega, quién ganó la elección. Entonces, esto es netamente jurisdiccional. Entonces ya sobre esta base debemos estudiar el recurso de revisión en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Fíjate que esta ley que ustedes saben es la básica en materia de derecho procesal electoral, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y que ustedes ya han estado estudiando, por ejemplo, cuando vieron reglas comunes a los medios impugnativos, pues tocaron artículos de la ley. Es una ley muy, muy pequeña en número de artículos, tiene 110 artículos de fondo más transitorios. Bueno, ahí se regulan diversos medios impugnativos. El juicio de inconformidad, el juicio de revisión constitucional electoral y así. Hay varios juicios y recursos. Pero el único recurso que está en esa ley y que es de carácter administrativo es el recurso de revisión, porque lo conoce y resuelve el INE. No lo resuelve el tribunal. Y eso lo está diciendo la misma ley, ¿sí? La misma ley dice que este medio impugnativo lo va a conocer un órgano del propio instituto, nada más con una característica, que ese órgano es superior jerárquicamente al que emitió el acto o resolución que se contraviene. Entonces, si fue un consejo distrital el que tomó la decisión, pues será el consejo local el que conozca y resuelve, pero todo queda en el instituto. Entonces, es de todos los medios impugnativos que están en esa ley, el único que es de carácter administrativo es el recurso de revisión.
Y si yo quiero conocer, como lo quiero hacer esta tarde, ese recurso de revisión, tengo que ir a los artículos 35 a 39, no son muchos, son 5 artículos, que están regulando en forma general este recurso de revisión. Por cierto, cuando empieza a regular uno por uno los medios impugnativos, el primero que aparece es el recurso de revisión. Es el recurso administrativo, es uno solo, no hay más medios impugnativos de carácter administrativo que estén en esta ley. Se le aplica en lo conducente las mismas reglas comunes que los demás medios impugnativos, por ejemplo, que sea por escrito, que se presente ante la autoridad responsable, los plazos para impugnar, etcétera. En términos generales, las reglas para cualquier medio impugnativo se aplican también a este recurso de revisión. Pues vamos a ver esos artículos así rápidamente. Primero, la procedencia. Esto está en el artículo 35. Y si yo lo analizo el 35, ¿cuándo procede? Cuando yo hablo de procedencia como abogado, digo en qué momento y para qué se necesita. Entonces, si yo hablo de procedencia, hay estas opciones. El interproceso. ¿A qué le llamo interproceso? Al plazo que transcurre entre un proceso electoral y otro proceso electoral. Aquí quiero hacer un paréntesis para que observen que la palabra proceso en materia electoral tiene dos acepciones. Me puedo referir a lo jurisdiccional, a tener un proceso ante el Tribunal Electoral, por ejemplo, haber interpuesto un recurso de apelación y pues hacer su seguimiento hasta que venga la sentencia y la notificación. Ese es un proceso, pero de carácter jurisdiccional en materia electoral. Pero la otra acepción se da cuando yo hablo de proceso como el procedimiento para llevar a cabo una elección. Por ejemplo, el proceso para la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, que tiene varias etapas: preparación de la jornada electoral, los cómputos, en fin. Ahí no estoy hablando de cosas jurisdiccionales, sino de un proceso de elección. Y así es como está utilizado en esta lámina. El recurso de revisión tiene varias opciones para poderse utilizar, para poderse aplicar. La primera es que entre un proceso electoral federal y otro, o bien ya estando en un proceso electoral, pero solamente en la etapa de preparación de la elección. Entonces, todos los actos o resoluciones que causen perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo promueva, o que provengan del secretario ejecutivo de los órganos colegiados del INE, distritales, locales, y que no sean órganos de vigilancia. Entonces, así lo señala el 35, dice: durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales federales y dentro de un proceso electoral, pero exclusivamente en la etapa de preparación de la elección. Entonces, aquí hay dos opciones: interproceso entre un proceso electoral y otro, o en un proceso electoral ya, pero exclusivamente en la etapa de preparación de la elección. El recurso de revisión procede para impugnar los actos o resoluciones que causen un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo promueva y que provengan del secretario ejecutivo y de los órganos colegiados del Instituto Federal, ya sea a nivel distrital o a nivel local, siempre que no se trate de las comisiones de vigilancia. Pero sigue la procedencia, esa fue una opción. Otra, durante el proceso electoral, ya dentro del proceso electoral, pero ahora en la etapa de resultados y declaración de validez de la elección. Ahí podemos, mediante este recurso de revisión, controvertir los actos o resoluciones de los órganos del instituto que causen un perjuicio real al interés jurídico del partido político recurrente.
cuya naturaleza sea diversa a los que pueden recurrirse por las vías de inconformidad y reconsideración, y que no guarden relación con el proceso electoral y los resultados del mismo. Serán resueltos por la Junta Ejecutiva o Consejo del Instituto jerárquicamente superior al órgano que haya dictado el acto o resolución impugnados. Aquí te das cuenta que es un recurso que se va a conocer y resolver en el propio instituto, y el instituto es una autoridad administrativa. Entonces, la Junta local o distrital son los involucrados. Y también pueden ser un consejo, porque ya estamos en la época de la elección, la época del proceso electoral, cuando surgen los consejos distritales y locales, que se verían también involucrados. Pero ¿quién resuelve? El jerárquicamente superior. Y hay una tercera opción. El recurso solo procederá cuando reunidos los requisitos que señala esta ley, lo interponga un partido político a través de sus representantes legítimos. Esto lo vamos a ver con más calma. Este recurso será procedente cuando se cumplen requisitos de su interposición por un partido político y a través de sus representantes legítimos. Ya veremos algunos ajustes a este criterio. Ahora bien, entonces sabemos para qué podemos utilizar, cuál es la procedencia del recurso de revisión, que por sus siglas se conoce como REV. Así aparecen los expedientes, recurso de revisión. Revisión es una palabra que viene de dos palabras en latín, un prefijo re, que significa otra vez. Como cuando digo renacimiento, pues quiere decir que vuelve a nacer. Y la palabra visión, que significa ver, quiere decir ver otra vez. Y efectivamente es lo que va a suceder. Un consejo distrital ordenó o resolvió de una manera, yo impugno, y ahora el consejo local, en la capital de la entidad federativa, como el ejemplo que pusimos, el consejo distrital de Tapachula, pues realiza un acto que podemos controvertir en el consejo local en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y va a volver a ver lo que hicieron en Tapachula. Y bueno, pues ya resolverá si está bien, si se modifica o si francamente queda fuera de realidad ese medio impugnativo, es decir, se revoca. Bueno, pues esto implica que es un volver a ver. Y de hecho, todos los actos de nuestra vida deben revisarse. Cuando haces un papel, cuando escribes un documento, pues conviene que lo revises, porque puede pasar que lleve hasta faltas de ortografía que desde luego fueron involuntarias, pero ya revisando te das cuenta que hay errores. Todo debe ser revisado, y revisar significa volver a ver. Ahora bien, en cuanto a la competencia, o sea, ¿quién puede resolver? Entonces me voy al artículo 36. Y ese artículo 36 me da estas opciones. Dice, durante el tiempo que transcurren entre dos procesos electorales federales, es competente para resolver el recurso de revisión la Junta Ejecutiva jerárquicamente superior al órgano que haya dictado el acto o resolución impugnado. ¿Por qué solamente las juntas? Porque en tiempos en que no hay proceso electoral, que sería el caso, interproceso, no existen consejos, como no sea el general, pero los consejos distritales y locales no están establecidos en ese tiempo. Entonces, necesariamente quien conoce y resuelve es una junta ejecutiva, pero jerárquicamente superior a la que emitió el acto que queremos combatir. Esa es la primera opción. La segunda, ya estamos en el proceso electoral, ¿sí? Entonces es competente para resolver el recurso de revisión la Junta Ejecutiva o el Consejo del Instituto jerárquicamente superior al órgano que haya dictado el acto o resolución impugnados. Ahí sí pueden ser juntas o consejos, porque ya, como estamos en proceso electoral, ya se establecieron los consejos distritales y locales.
Y la tercera situación, la tercera posibilidad en materia de competencia, es que los recursos de revisión que se interpongan en contra de actos y resoluciones del secretario ejecutivo, ¿se acuerdan que se puede impugnar lo que haya decidido el secretario ejecutivo del instituto? Serán resueltos por la Junta General Ejecutiva. Nada más que acuérdate que él es secretario de esa junta. Por eso dice aquí la ley en su artículo 36, en estos casos el presidente de la Junta General Ejecutiva, que por cierto es también el presidente del Consejo General, entonces él va a resolver, a designar qué funcionario debe suplir al secretario para sustanciar el expediente y presentar el proyecto de resolución al órgano colegiado. Porque como lo vamos a ver, el proyecto de resolución lo hace el secretario del órgano que va a resolver. Pero en este caso, el secretario ejecutivo es el secretario de la Junta General Ejecutiva. Entonces no sería correcto que él mismo se hiciera su proyecto de resolución. Entonces ahí la que va a resolver es la Junta General Ejecutiva, pero el secretario no va a tener intervención para sustanciar el proyecto y para sustanciar el recurso y además elaborar el proyecto de resolución para que lo apruebe todos los miembros de la Junta General Ejecutiva, pues necesitamos nombrar a otra persona. ¿Y eso quién lo va a nombrar? Para ese caso específico, pues el señor presidente de la Junta General Ejecutiva, que a la vez es el presidente del Consejo General de todo el instituto. Entonces, como ven, pues sí tiene sentido. Ahora bien, esto es la competencia, quién conoce y resuelve. En términos generales, como vieron, es el órgano superior a aquel a que se le está impugnando. Bien, el artículo 37 habla de sustanciación y resolución, son dos actividades diferentes. Sustanciar significa que el expediente tenga cumplidos todos los requisitos, las personas que intervienen en él en calidad de promoventes o en calidad de tercero interesado, si es que lo hay. Bueno, esa es la sustanciación, darle sustancia al expediente, ver que no falte un requisito sin cubrir. Y la resolución es otra cosa, tomar la decisión de en qué sentido se va a resolver, se va a tomar la determinación respecto a esa impugnación. Entonces, en términos generales, este artículo dice que al recibirse el medio impugnativo, ya, o sea, en este caso el recurso de revisión, ante el órgano que va a resolverlo, previa a las reglas de tramitación. Ya sabemos que esas reglas de tramitación son que cuando, en primer lugar, se debe interponer ante la autoridad a la que estamos impugnando, que de inmediato se debe avisar al órgano resolutor por el medio más accesible y rápido que se tenga, que se tiene que publicar en estrados por un periodo de 72 horas para que se entere el público que pueda tener interés en el asunto y de esta manera pueda acudir como tercero interesado con toda oportunidad. Y que luego pues se forma el paquete jurisdiccional con distintos documentos y se envía de inmediato en un término de 24 horas contadas desde que se quitó de estrados el recurso, pues vamos a enviarlo a la autoridad que resuelve. Entonces se supone que todo eso ya se hizo. Entonces al recibirse en el órgano resolutor, previo a haber cumplido las reglas de tramitación, el presidente del órgano, porque son órganos colegiados, tanto juntas como consejos, el presidente lo turnará al secretario del mismo órgano, claro, para que revise si cumple requisitos de procedencia. Y en este caso, si no los cumpliera, es posible en algunos casos requerir a quien está presentando sin cumplir todos los requisitos a cabalidad, requerirle para que en un plazo no mayor de 24 horas contados desde que se le notifique el requerimiento, ingrese los documentos que faltan, por ejemplo. En la inteligencia de que de no cumplir el requerimiento,
se tendrá por no presentado su medio impugnativo. Ahora bien, ¿qué es lo que debe revisar el secretario concretamente? Porque le han pasado a él el expediente, lo va a sustanciar. Bueno, él va a observar si viene en tiempo o si es extemporáneo, porque de acuerdo a las reglas comunes a cualquier medio de impugnación, se debe haber interpuesto dentro de los 4 días contados a partir de que se tuvo conocimiento de lo impugnado. Esto dice el artículo 8 de la misma ley, en reglas generales. También debe ver, vamos a pensar que sí hay el asunto de que lo presentó a tiempo. Entonces va a ver, primero, si consta en el escrito de impugnación el nombre del actor, partido fulanito. Si señala domicilio para recibir notificaciones, si acredita su personería, ¿por qué se ostenta el que firma el medio impugnativo? ¿Por qué se ostenta como representante, por ejemplo, de ese partido? ¿Qué documentos lo acreditan con esa personería? Identificar también acto o resolución impugnada y la responsable de estos actos impugnativos. Entonces está diciendo, a mí me agravió el Consejo Distrital de Tapachula. Entonces ahí está la autoridad responsable. Y además, por esto y nos cuenta lo que ocurrió. Menciona en forma clara los hechos ocurridos. ¿Qué pasó? Nos narra brevemente, pero muy concretamente, muy claramente qué fue lo que ocurrió. Nos dice cuáles son sus agravios, en qué lo afecta, cuáles preceptos legales fueron violados según el promovente. Ofrece y aporta pruebas de lo que está diciendo. Y en algún lugar de su documento, de su escrito de impugnación, consta una firma autógrafa del recurrente. Puede aparecer en cualquier parte de su escrito. Entonces hay que ver si cumple estos requisitos que están señalados en el artículo 9.1, 9 párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Ahora, si la impugnación versa solamente sobre puntos de derecho, no es necesario ofrecer pruebas. No tengo que enviar una prueba para decir que el artículo 37 de la Ley de Medios dice tal cosa. No, simplemente ahí señalo el artículo. Eso es todo lo que tengo que hacer, porque la ley es un documento de índole público. Todos tenemos acceso a la ley, cuanto más la autoridad. De manera que basta que diga, esto es violatorio del artículo tal. Y ya, ahí no necesito poner prueba, no necesito copiar el artículo. Si no se presenta por escrito, vamos a pensar, o ante la autoridad responsable, o no tiene cubiertos los requisitos de la A a la G, que vimos hace rato, o resulta evidentemente frívolo, o sea, no quiere nada, no llega a nada, nada más es retardatario, hay criterios sobre lo que debe entenderse por frivolidad, criterios tanto del tribunal como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entiendo por frívolo. En términos generales, es un medio impugnativo que no va a llegar a ningún lado, es inútil, nada más lo que tratas es de ganar tiempo. O su notoria improcedencia, estás impugnando cosas que no se pueden resolver en un recurso de revisión, entonces, pues su notoria improcedencia resulta de lo dispuesto por la ley. Entonces, en estos casos, el recurso se desecha de plano, así lo dice la ley, desechará de plano. Lo mismo si no existen hechos ni agravios, no narra nada, no dicen qué le afecta, o sea, sus agravios, y obtiene, por ejemplo, también otra opción, que dijo lo que pasó, los hechos, pero aunque yo como persona que va a hacer el proyecto de resolución, por más que leo lo que pasó, no encuentro cuál es el agravio, pues entonces en estos casos es completamente desechado. Ahora, se desecha entonces si se presentan los presupuestos previstos en el artículo 9.3 o causa de improcedencia en el artículo 10.1 de la ley. Si no se cumplen los requisitos C y D del artículo 9,
ni sea posible deducir agravios, se requerirá para que se subsane lo faltante en un plazo de 24 horas, con apercibimiento de que de no cumplir se tendrá por no presentado el recurso. Hay cosas que sí se pueden suplir, por ejemplo, si no presentaste tus documentos de personería, tú te acreditas como representante de tal partido, pero pues nada más lo dices tú, porque aquí yo no veo ningún documento que te acredite como tal. Entonces te pido que acredites tu personería. Otros no se van a poder requerir, por ejemplo, si no firmaste el documento, no consta ninguna firma, eso ya no se puede requerir, eso se desecha. Ahora, puede haber o no tercero interesado, esa figura no siempre aparece. El tercero interesado tiene un interés diferente al que tú tienes en el medio, en este caso, del recurso de revisión. Bueno, pues si hay tercero interesado, se le tendrá por no presentado su escrito, porque él tiene que entregar un escrito ante la autoridad responsable, ostentándose como tercero interesado. Pero no lo vamos a considerar como presentado si se presenta en forma extemporánea, ¿sí? Cuando ya transcurrieron las 72 horas de que estuvo el medio impugnativo en publicación en estrados, pues ya pasó el tiempo en que el tercero interesado podría haber interpuesto su escrito. Entonces, también si se dan los supuestos del artículo 17.5, o sea, si no se presentó ante la autoridad responsable, o no menciona su interés jurídico y sus pretensiones, o no tiene firma autógrafa, se le requerirá en los casos que sea posible, si no acompañan los documentos que acredita su personería. Entonces, si no tiene claro por qué se ostenta como tal o cual, pues entonces se le pide que lo acredite. Ya sabes, son 24 horas para cumplir el requerimiento, contados a partir de que se tuvo noticia de la notificación que se le hizo. Bien, en caso de que no se presente, pues ya sabes que se tendrá por no presentar. Ahora, la autoridad responsable a la que le estamos impugnando el acto de resolución, pues tiene que rendir un informe justificado. Son sus razones por qué tomó esa decisión que ahora le están impugnando. Bueno, el informe justificado de la responsable se va a tener por no presentado si no se envía dentro de las 24 horas siguientes al plazo de 72 en las que estuvo el medio publicado en estrados. La autoridad que resuelva lo hará tomando entonces en cuenta lo que obre en autos, porque la autoridad no explicó, no justificó por qué tomó esa decisión que ahora le están impugnando. Entonces, esto no causa que se deseche el medio impugnativo. Lo que sucede es que aquí la autoridad resolutora lo hará con base en lo que obre en expediente, en autos. Pero esto es al margen de las sanciones que se apliquen por dicho incumplimiento. ¿Qué se le va a hacer a la persona que no cumplió? Pues puede, según la gravedad del asunto, desde una amonestación hasta un cese, en fin, depende la gravedad del asunto. Hay varias opciones de sanción a la autoridad que omitió entregar en su oportunidad el informe justificado. Ahora, el proyecto de resolución, si se cumplen todos los requisitos, el secretario del órgano resolutor va a formular el proyecto de resolución. O sea, ya vio que cumple todos los requisitos, entonces va a tener que hacer el proyecto de resolución y lo va a someter al órgano colegiado, a la junta o consejo que corresponda, en un plazo máximo de 8 días contados a partir de que recibieron el recurso de revisión, ahí en la autoridad que va a resolver. Los recursos que debe resolver la Junta General Ejecutiva o el Consejo General lo harán en la siguiente sesión que corresponda, siempre y cuando se hayan enviado con toda oportunidad el proyecto de resolución y los documentos anexos que lo justifican, que lo documentan.
Esto en caso de la Junta General Ejecutiva o del Consejo General. Si ellos son los que tienen que resolver, bueno, pues entonces lo harán en la siguiente sesión, porque pues ellos tienen calendarizadas sus sesiones. Se deberá resolver el recurso en la sesión en que se presenta el proyecto. Sin embargo, puede haber el caso de que se difiera, ahorita lo vamos a ver. Se resuelve por mayoría de votos y el secretario hará el engrose que determine el propio órgano. Si hay que corregir, ampliar o cambiar proyecto, lo hace el secretario. Eso llamamos el engrose. Se puede requerir al órgano responsable y se tiene un máximo de 12 días para resolver. Se puede diferir la resolución y se resolverá máximo 4 días después. Los recursos interpuestos, esto es muy importante. Entonces vemos que se puede diferir. Vamos a pensar que no se resuelve en la sesión que estaba programado. Se presentó el proyecto con todo tiempo para que los miembros de ese órgano colegiado lo estudiaran y tuvieran una decisión al respecto. Pero por alguna causa no se pudo resolver en la sesión. Se puede diferir, nada más que tendrá que resolverse máximo 4 días después. O sea, el plazo que va desde la sesión en la que no se resolvió hasta 4 días posteriores. En cualquier de ese plazo podemos fijar una nueva sesión para que conozca y resuelva el recurso. Pero lo que es muy importante aquí es que si el recurso de revisión fue interpuesto dentro de los 5 días anteriores al de la elección, por ejemplo, la elección va a ser este domingo y entonces sábado, viernes, jueves, miércoles. Si yo presenté mi escrito de impugnación miércoles, jueves, viernes o sábado anteriores al día de la elección, el domingo de la elección, entonces cambia todo el procedimiento respecto de ese medio impugnativo, porque entonces no se envía al órgano que va a resolver, sino de inmediato se envía, es decir, no se envía no se queda ahí en la sala que recibió la autoridad que impugna, sino se envía inmediatamente a la sala del Tribunal Electoral. O sea, ya no pasa por ningún órgano del instituto, sino directamente cuando lo recibe la autoridad responsable, porque ahí es donde tiene que interponerse, como está dentro de esos 5 días, vamos a enviarlo no a la Junta o al Consejo Superior Jerárquico, sino de inmediato a una sala del tribunal, la que corresponda en jurisdicción, sala Guadalajara, sala Jalapa, lo que sea. Y ahí se recibe y se tiene en reserva. Se le da un número de expediente. Eso se hace en la Secretaría General de la sala correspondiente. Se viene la elección, el día de la jornada electoral, vienen todos los actos posteriores a la jornada y vienen las impugnaciones en juicios de inconformidad. Entonces, las personas que promovieron ese recurso de última hora, 5 días antes de la elección, van a ver si lo que interpusieron en esa fecha guarda relación, decimos conexidad, con un juicio de inconformidad. En este caso, van a ser resueltos por la sala a la que tú enviaste el documento, van a ser resueltos junto con la inconformidad. O sea, se resuelve por un lado ese recurso de revisión y por otro lado el juicio de inconformidad en una resolución conjunta donde se va a hablar de todo esto. Puede haber conexidad. Por ejemplo, yo me percato como partido político que el lugar donde se va a instalar la casilla electoral fulanita, pues es un edificio
que originalmente no presentaba ningún problema para la jornada electoral, pero me percaté después de que se había acordado eso, que ese edificio fue comprado por un candidato de los que están en la contienda electoral, entonces ya no puede ser el lugar apropiado para instalar esa casilla. Por eso interpuse el recurso diciendo, fíjense que ya cambió la situación porque hace unos días se hizo la compraventa de ese lugar y entonces ya no es el lugar apropiado para hacer, ahí instalar una casilla. Pero de todas maneras se llevó a cabo la elección en ese lugar, entonces yo voy a presentar un juicio de inconformidad diciendo todas las irregularidades que se dieron en esa casilla. Aceptaron personas sin credencial, se violó la secrecía del voto, en fin, voy a manifestar mi descontento en ese juicio de inconformidad por todas las irregularidades que se cometieron, según yo. Y ahí es donde yo debo decirle a la sala, donde está el expediente de aquel recurso, decirle, obra en tu Secretaría General el expediente tal, en donde yo ya advertía que no era el lugar apropiado. Entonces hay conexidad entre lo que yo dije ahí y lo que ahora estoy diciendo en el juicio de inconformidad. Te ruego que pues unifiques estos dos expedientes, ¿sí?, para que resuelvas en conjunto. Entonces, ya la sala va a determinar si efectivamente existe la conexidad o no, pero tendrá que manifestarse al respecto, si hay conexidad por esto o no hay conexidad por aquello. Entonces, pues es la propia persona afectada, persona, por ejemplo, partido político, la que debe advertir a la sala que hay un recurso de estos de los 5 días que tiene conexidad con el juicio de inconformidad. No son los magistrados y magistradas de esa sala los que deben haber observando si por ahí hay un recurso de revisión que tenga conexidad. Es el interesado el que debe hacer observar esto. Y bueno, y si terminan de resolverse los juicios de inconformidad, y no hubo conexidad y por lo mismo no hubo acumulación de expedientes entre un recurso de revisión y un juicio de inconformidad, entonces pues se archivan esos expedientes como asuntos definitivamente concluidos. En la última sesión, para resolver juicios de inconformidad, el secretario general de la sala pues manifiesta, señores, señoras magistrados, en la secretaría a mi cargo, obra el expediente tal, el tal y tal, son recursos de revisión de estos de los 5 días y no se pidió conexidad, no se manifestó conexidad con un juicio de inconformidad de los que ustedes ya han resuelto. Entonces, a su decisión, señores magistrados, y seguramente lo que va a proceder pues es archivarlos como asuntos definitivamente concluidos. Ahora bien, ¿qué efectos tiene la resolución de un recurso de revisión? Pues las resoluciones pueden tener 3 posibles efectos. Confirmar el acto impugnado. Ahí le fue mal al promovente, no logró su pretensión. O bien modificar. Bueno, tenía parte de razón. O bien revocar. O sea, tenía toda la razón. Es un acto que no se sustenta. No tenía razón la autoridad que estableció ese acto o resolución que impugna. Entonces son las 3 opciones que hay siempre en un caso de un recurso de revisión: o confirmar, o modificar, o revocar. Y por otro lado, también es importante que señalemos que la no aportación de pruebas por parte del promovente y del tercero interesado no implica desechamiento del recurso ni del escrito del tercero interesado. En estos casos, igual que cuando la autoridad no entrega su informe circunstanciado, justificado, pues entonces resuelve con los elementos que obren en autos. Si ahí el que pierde la oportunidad de probar, pues es el interesado, pero no por eso se va a desechar en realidad.
Estos son los efectos. ¿Y cómo se notifica? El artículo 39 nos dice cómo notificamos. Pues a los partidos políticos, si no tienen representante en el órgano resolutor, en el domicilio que señalaron. ¿Y por qué dice esto? Porque a lo mejor, como son órganos colegiados los que resolvieron, juntas o consejos, ahí hay un representante del partido. Si él estuvo presente, si hay constancia de que estuvo presente en la sesión donde se resolvió el medio impugnativo, bueno, pues ya está notificado. Ahora, si no tiene representante o no estuvo presente el representante en la sesión, pues en el domicilio que señalaron para oír notificaciones. Y al órgano responsable del INE, al que generó el acto o resolución que se impugna, pues por correo certificado. Y aquí en la presentación hay un signo de pregunta. ¿Por qué? Pues porque mira, no existe el correo certificado, aunque lo diga la ley. Y lo dice la ley electoral, tanto la federal como las locales de cada entidad federativa. No, porque el correo no es una autoridad que certifique nada. Sí, no estamos ante una autoridad con fe pública. No, lo que sucede es correo documentado, donde tienes la constancia que acredita que fue entregada tu correspondencia. Bueno, pues debería decir correo documentado, pero no correo certificado, pero es el término que usa la ley. Esto para la autoridad responsable. O también lo podemos hacer por oficio, pero con copia de la resolución completa, la autoridad tiene que enterarse de todo lo escrito en la resolución. Y a los terceros interesados, si es que los hay, por correo certificado, ya con la aclaración que hemos hecho de los correos certificados. Bueno, de este panorama muy general de un recurso de revisión, vamos a insistir en él mañana con otros elementos más que nos van a dar mayor luz sobre él. Pero quiero aprovechar, vamos a ver el INE y los soples, que pues son autoridades electorales mexicanos formalmente administrativos. Su base constitucional, como ya sabemos, está en el artículo 41, base 5, apartado A, en la que los determina como un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio e integrado con la participación del Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. Esto dice el 41 constitucional hablando del INE. Además, hablando todavía del INE, será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. Entonces, el propio artículo 41 de la Constitución me da toda la naturaleza jurídica del INE, pero siempre me está mencionando como autoridad administrativa. Y en cuanto a los soples, el mismo artículo 41, pero en su base 5, apartado C, dice que en las entidades federativas, o sea, en los estados y la Ciudad de México, las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales. Entonces, sí tiene base constitucional, los soples están en la Constitución. Al INE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales le asigna entre sus muchas atribuciones la de conocer y resolver el recurso de revisión, que ahorita vimos así muy someramente y que lo vamos a fortalecer mañana, porque claro, podemos dar mayor profundidad en los datos que se consignaron. Dicho recurso es un medio de impugnación en materia electoral que se encuentra regulado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. De hecho, es el primero, como les dije, que se regula en ese texto legal y es el único en que se presenta una naturaleza jurídica de carácter administrativo. Entonces, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, todos los recursos y juicios son de carácter jurisdiccional, excepto el de revisión, que por cierto es el primero que regula la ley.
porque lo conoce y resuelve el INE en una instancia superior. Ya sabemos que el superior jerárquico es el que conoce y resuelve, a la que emitió el acto o resolución que se combate. Una situación especial es la que se deriva del régimen sancionador electoral. Ustedes ya saben que el régimen sancionador electoral contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la LEGIPE, se refiere al régimen sancionador electoral y disciplinario interno, y que está en los artículos 440 a 486 de esa ley, no de la Ley de Medios, sino de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El artículo 440 señala que las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores bajo determinadas bases. El 441 indica la aplicación supletoria de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Entonces, este artículo 441 me dice, mira, aquí en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales van a estar las reglas para todo el régimen sancionador electoral. Pero si hubiera alguna laguna o algo no está muy claro, puedes en forma supletoria acudir a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Ahora, los artículos 442 a 458 enlista a los sujetos de responsabilidad por infracciones a la legislación electoral. A ver, yo me pregunto, ¿quiénes son responsables o pueden caer en responsabilidad por infraccionar normas electorales federales? Pues entonces en estos artículos de 442 al 458 me va a decir que son partidos políticos, agrupaciones políticas, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes, ciudadanos o cualquier persona física o moral. Pues las personas solamente pueden ser físicas, o sea, individuales como tú o como yo o como ella, o bien morales, sociales o colectivas, como un partido político, por ejemplo. Pues no hay más opciones, o es una persona física individual o es una persona colectiva o moral. Entonces, cuando dice aquí que también pueden ser personas que infrinjan la ley electoral, cualquier persona física, pues ya con eso sería suficiente. Cualquier persona física, pues todos podemos caer en una falta de responsabilidad en materia electoral. Pero todavía sigue detallando la ley, dice también los observadores y las organizaciones de observadores electorales, las autoridades federales, locales, municipales, órganos autónomos y cualquier ente público, o sea, cualquier ente de autoridad, notarios públicos, extranjeros, concesionarios de radio y televisión, organizaciones de ciudadanos, organizaciones sindicales o patronales, ministros de culto, agrupaciones religiosas y los demás sujetos obligados legalmente. La lista es enorme, va de la A a la M en literales. Y como te decía, al hablar de que toda persona física o moral, pues ya estamos todos. Bueno, pero luego me va diciendo estas cosas que son importantes. Por ejemplo, el artículo 442 bis quiere decir que esto es producto de una reforma. Para no mover todos los numerales de los artículos que siguen, se le pone bis. O sea, hay un artículo 442 y le vamos a añadir otro, pero le vamos a poner 442 bis. Ahí se especifica lo referente a la violencia política contra las mujeres por razón de género. Un asunto que, como todos sabemos, es importantísimo, es de vital importancia. ¿Por qué? Porque, bueno, se quiere evitar situaciones de agresión para las mujeres y, en cambio, lograr el empoderamiento político de ellas. Asunto en el que todo el mundo está de acuerdo. El mismo instituto y el tribunal
manifiestan este asunto como un eje transversal de sus acciones. Es de primerísima importancia este asunto y por eso era necesario establecer este artículo que agregara específicamente lo referente a esa violencia política contra las mujeres por razón de género. Ahora, los artículos 443 a 455 van indicando en cada caso de los sujetos antes enlistados las posibles conductas infractoras. ¿Se acuerdan que antes un grupo de artículos me dijo, pueden ser infractores los notarios públicos, los partidos políticos y así todo mundo? Y luego los artículos 443 a 455 me dice qué conductas de cada uno de estos sujetos se podrían dar como violatorias a la ley. A ver, los notarios públicos, ¿en qué pueden infraccionar? Pues, por ejemplo, que el día de la elección no estén en sus notarías con la disposición de atender cualquier requerimiento de la ciudadanía para que den fe de hechos, por decir un ejemplo. Bueno, y así va señalando qué podrían hacer los ministros de culto violando la norma, qué conductas podría llevar a cabo un candidato o candidata, etcétera. Ahora, los artículos 456 a 458 van señalando la gama de sanciones que pueden aplicarse en cada caso a las reglas para individualización de las penas. Entonces, fíjate que la forma de desarrollarse aquí la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy curiosa, porque primero en unos artículos me dice quiénes pueden infraccionar la norma. Dos, otro grupo de artículos me dice en qué forma cada uno de esos sujetos puede infraccionar, en su papel de notario, en su papel de ciudadano o de observador. Y otro grupo de artículos ya me establece, en caso de que hayan infraccionado, qué penas podemos aplicar. Y dice, pues, tantos de multa o pérdida del registro si son candidatos, etcétera. Entonces, según el sujeto que agravió, pues es la sanción que se le aplica, y desde luego tomando en cuenta la reincidencia, la gravedad de lo infraccionado, etcétera. Ahora, el procedimiento sancionador electoral se encuentra entre los artículos 459 a 463 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En esos artículos se establecen las reglas para el procedimiento sancionador, en donde se manifiesta, artículo 459, que son órganos competentes para tramitar y resolver el procedimiento sancionador, Consejo General, Comisión de Denuncias y Quejas, Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General. Vean, aquí estamos en presencia de lo que dijimos desde el principio de esta explicación. Consejo General, Comisión de Denuncias y Quejas y Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General son autoridades electorales administrativas y sin embargo va a tocar a ellas tramitar y resolver el procedimiento ordinario sancionador. Entonces, van a ser órganos que, siendo administrativos, van a tener funciones jurisdiccionales. Igualmente se ordena que las juntas ejecutivas locales y distritales en sus respectivos ámbitos de competencia fungirán como órganos auxiliares para la tramitación de los procedimientos sancionadores, excepto si se impugna propaganda político-electoral impresa o pinta de bardas o bien actos anticipados de precampaña o campaña en que la conducta infractora esté relacionada con este tipo de propaganda, en cuyo caso las juntas deberán llevar a cabo todo el procedimiento. Cuando se trata concretamente de propaganda impresa, o bien pinta de bardas, o actos anticipados de precampaña-campaña, pues este tipo de situaciones deben conocerlo las juntas, todo el procedimiento. Ahora bien,
Desarrollo del procedimiento electoral. 460 se refiere a las notificaciones, 461 a las pruebas, 462 a su valoración, el 463 habla de acumulación, si se da el caso, 463 bis y 463 ter, quiere decir que son artículos de reforma. Señala lo referente a medidas cautelares y de reparación para los casos de violencia contra las mujeres en razón de género. Obviamente muy importante las medidas cautelares, no podemos exponer a la mujer que ha sido víctima o que está amenazada de ser víctima de violencia, pues no hay que exponerla, hay que tomar de inmediato las medidas cautelares que la ley señala para evitar una agresión que podría ya resultar pues irreversible o cosas así. Por eso son producto de reforma. Artículo 464 a 468 regula el procedimiento sancionador ordinario. ¿Te acuerdas del POS y del PES? El procedimiento ordinario sancionador y el procedimiento especial sancionador. Bueno, el procedimiento sancionador ordinario lo tienes en los artículos 464 a 468 y en 470 a 477 el PES, el procedimiento especial sancionador. Se observa en el procedimiento sancionador electoral que presenta dos áreas de desarrollo. La etapa en sede administrativa, que se refiere a la recepción de la denuncia o queja, la admisión, la tramitación, la apertura de expediente, la investigación, el emplazamiento y el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos, y si es del caso, la determinación y aplicación de medidas cautelares. Desarrollada la cual se debe turnar el expediente al Tribunal Electoral para que tenga efectos la siguiente etapa: la resolución en sede jurisdiccional de la Sala Regional Especializada, en tanto que el POS lo resuelve finalmente el Consejo General del INE, lo dice el artículo 469. ¿Cómo podría sintetizar esto? Muy fácil. El POS, o sea, el procedimiento ordinario sancionador, lo conoce y resuelve todo el procedimiento el instituto. La resolución la toma finalmente el Consejo General del Instituto. En cambio, el PES, el procedimiento especial sancionador, tiene dos etapas. Una que va a llevar toda la investigación, toda la composición del expediente, la sustanciación, el instituto, pero la resolución pasará a la sala regional especializada, que eso ya es del tribunal, y en su caso, con las facultades que concede la propia ley del sistema de medios de impugnación, la sala superior, como órgano cupular del tribunal. De todo lo actuado por el INE en sus órganos competentes, la toma de decisiones que afecta a la esfera jurídica en materia jurisdiccional de las partes involucradas en este tipo de procedimientos es lo referente a la admisión, desechamiento, improcedencia o sobreseimiento de la denuncia y queja, y B, la determinación y aplicación de medidas cautelares. Todo eso lo resuelve el instituto. Y hay causales de improcedencia, por ejemplo, la queja o denuncia será improcedente si versa sobre violaciones de normatividad interna de partido político y el denunciante no acredita su militancia o interés jurídico, si no se agotaron las instancias internas en un partido, si se trata de hechos imputados a la misma persona y existe resolución ya del Consejo General y no se haya presentado impugnación ante el tribunal, o se denuncian actos en los que el INE no es competente. Entonces, estos actos, pues procede desde luego la improcedencia. Ahora, el sobreseimiento se da cuando, admitida la queja o denuncia, sobrevenga una causal de improcedencia. Por ejemplo, pues que se
la misma autoridad que está impugnada haya ya resuelto de mutuo propio modificar el acto. Pues ya se quedó sin sustancia el procedimiento. O si el partido que presentó la queja pierde su registro. O si el denunciante se desiste, ya no quiere continuar el procedimiento. Y tenemos también causales de desechamiento. En el PES la denuncia será desechada de plano por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva sin previsión alguna cuando la denuncia no reúna requisitos, los hechos denunciados no constituyan violación en materia de propaganda político-electoral, no se aporten ni ofrezcan pruebas, la denuncia sea evidentemente frívola. En estos casos debe notificar a la brevedad posible al denunciante y a la sala regional especializada del Tribunal Electoral. Bien, entonces pues vemos las facultades de la Sala Superior del Tribunal. La Ley General de Instituciones, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, establece en su artículo 109 que procede el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, o sea, del PES, en contra de sentencias dictadas por la Sala Regional Especializada, o de las medidas cautelares, o del acuerdo de desechamiento. A su vez, en lo tocante a lo resuelto en el POS, procede el recurso de apelación. Esto que estamos diciendo aquí es muy importante. Si hubiera un examen para calificar este diplomado, que no lo va a haber, no se angustien, ya saben que van a tener que hacer un ensayo y ya tienen la idea de cómo es ese ensayo. Pero si hubiera un examen, pues esto podría ser muy, muy importante porque podría venir en el examen. Yo tengo dos procedimientos sancionadores, estoy hablando de dos. El procedimiento especial sancionador, el PES, y el procedimiento ordinario sancionador, el POS. El POS lo conoce y resuelve todo el instituto. Y la resolución la toma finalmente el Consejo General, que es el órgano cúpula del instituto. Si no estamos de acuerdo con lo que se resolvió en un POS, entonces yo puedo irme a la vía jurisdiccional. Salgo del instituto y voy ante el Tribunal Electoral y entonces voy a interponer un recurso de apelación que está en la Ley de Medios. Y ese recurso de apelación lo va a conocer y resolver la Sala Superior, que es el órgano máximo del tribunal, puesto que estamos combatiendo una resolución de Consejo General del Instituto, que es el órgano más alto, pues contra lo que él decida tiene que ir otra autoridad también que sea la más alta, pero en este caso del tribunal, la Sala Superior. Entonces, lo que se me resuelva en el instituto no es definitivo en cuanto al propio instituto, pero no es inimpugnable, al contrario, cabe el recurso de apelación, para que ahora sí un órgano jurisdiccional, y por cierto la máxima autoridad, la Sala Superior, pues sea quien diga la última palabra. Ya sabes, puede confirmar, puede modificar, o puede dejar sin efecto esa resolución, ¿sí? Ahora bien, si en cambio se trata de un PES, de un procedimiento especial sancionador, pues se inician las gestiones, la tramitación y sustanciación en el instituto, pero luego pasa a la Sala Regional Especializada, la cual va a tomar la decisión, la resolución. Sin embargo, esta resolución todavía la podemos impugnar dentro del mismo tribunal, pero ante la Sala Superior, en este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Y ahora sí, lo que diga en ese procedimiento, en ese recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, la Sala Superior,
sí ya no tiene absolutamente ninguna opción. Con ello se cumple el principio de que todo acto o resolución de autoridad administrativa electoral puede impugnarse para ser resuelto por la autoridad jurisdiccional. Entonces aquí en los procedimientos POS y PES sí le damos mucho juego jurisdiccional en su naturaleza al instituto. En el POS, en el ordinario, pues todo se va ante el instituto. En el procedimiento especial sancionador, en el PES, la resolución la va a dar la sala regional especializada. Esto ya es órgano jurisdiccional, pero sobre eso todavía cabe irnos a recurso de revisión de ese procedimiento, de ese PES, ante sala superior, quien sí ya definitivamente señalará la última palabra. Y bueno, pues en este caso tenemos que los servidores y servidoras públicas del INE tienen otro régimen de sancionador que está regulado en los artículos 478 a 486. Entonces, esto lo vamos a ver el día de mañana. Yo sé que sobre esta explicación, déjenme dejar de compartir, si ustedes me lo permiten, dejo de compartir. Sé que esto ha sido así como un viaje en helicóptero, ¿verdad? Por todo el país y nada más te he dicho, mira, ahí está el Popocatépetl, ahí están las playas de Acapulco, allá se encuentra el Cerro de la Silla en Monterrey y pues tú dices, sí, pero espérese despacito porque hay muchas cosas pendientes. Bueno, pero no se olvide que vamos mañana a reforzar esto, ¿sí? Tenemos otras 2 horas para ir viendo detalles finos, tanto del recurso de revisión, que ya sabes que es el único recurso de carácter administrativo que está en la ley de medios y que lo conoce y resuelve el instituto, nada más que en un órgano superior al que causó la impugnación. Y también sobre el PES y POS. Lo que hemos querido así es como presentarte de una primera instancia todo el panorama, ¿sí? Pero vamos, necesitamos verlo con un poquito más de calma, yo lo entiendo. Y también tenemos que ver cuáles son los procedimientos que puede llevar a cabo los OPLES. En este caso que también son actos de naturaleza jurisdiccional, pero lo va a conocer y resolver un órgano que es administrativo. El OPLE no es un órgano de justicia, sino es un órgano que organiza las elecciones locales. Sin embargo, la ley le está dando esa facultad. Y eso es lo que quiero fundamentalmente que comprendan, que no nos vamos con la finta de que es autoridad administrativa, pues todos los actos que realiza son administrativos. No, cuidado. Y ahorita ya tropezamos con el recurso de revisión y con el PES y el POS. Y también decimos, toda autoridad jurisdiccional pues realiza actos jurisdiccionales. No, porque cuando, como dijimos, cuando hace pues uso de asuntos administrativos como con sus proveedores, como pues el hecho mismo de nombrar a sus servidores públicos, como de esas decisiones pues no son jurisdiccionales, ahí no hay litigio. Cuando te entrega un nombramiento como miembro de una ponencia, pues ahí no está resolviendo nada. Simplemente consideró que tú reúnes el perfil, los requisitos y decidió que tú vas a tener ese cargo. Es un asunto meramente administrativo. Bien, sobre todo esto que hemos dicho, ¿tendrán ustedes algún comentario, alguna cosa? Sobre todo me gustaría, porque aquí sí pierdo un poquito la brújula. Primero, ¿sí vieron las reglas comunes a los medios de impugnación? ¿Ya los vieron antes? Sí, ya los vieron. Bueno, 2, ¿ya vieron el PES y el POS? O sea, el procedimiento especial sancionador y el ordinario sancionador, en especial en alguna sesión.
¿No? Pues sí. A ver, levantó su mano María del Refugio. Con mucho gusto la atendemos, nada más le ruego que vea lo de su micrófono para que la escuchemos. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Pues sí lo vimos un poquito más, Detallado. ligerito, no tan, todavía no lo vemos tan profundo, a profundidad, pero sí hemos visto un poquito más o menos de lo que habla bueno, ahorita ya usted ya nos dejó un poquito más claro respecto a la diferencia entre el PES y el POS, sobre todo, ¿no? ¿Qué autoridad es la que resuelve uno y cuál es la que resuelve el otro? Bueno, y de todas maneras, fíjese usted, que mañana vamos a insistir, porque desde luego ustedes quieren nombres, ¿ya? Dicen, a ver, nombres, ya sé el problema, pero quiero nombres, a ver qué fecha, qué tipo de resolución fue, cómo les fue. Bueno, lo vamos a dar. Y como lo vas a tener en la presentación, pues tú misma, ya teniendo el numeral, puedes ir y ver ya en detalle, en línea, qué fue lo que se adujo, qué fue lo que se probó y finalmente cómo se resolvió. Porque esto es lo hermoso de este diplomado, que habla de casos prácticos. Primero, teórico, ¿verdad? La ley dice, pues sí, la ley dice, yo la puedo leer, pero a mí me gustaría ver un expediente. Bueno, pues vamos entonces a una resolución y así ustedes pueden ver pues en vivo y a todo color los detalles, ¿verdad? Eso es lo mejor. Es como teórico práctico, por así decirlo. Ahora, desde luego, este diplomado es muy amplio y las sesiones muy cortas, porque en realidad mi temática debería desarrollarse que se usen unas cuatro clases, pero no nos hagamos ilusiones, es demasiado, ¿verdad? Llegaríamos al año que entra en enero y todavía estaríamos en el diplomado. Y no se trata de eso, pero al menos sí que tengas un concepto general, ¿de acuerdo? ¿Sobre qué va a versar abogada María del Refugio su ensayo? ¿Les dieron tema? ¿O cada quien va a hacer algún ensayo? Bueno, nos pidieron que habláramos, bueno, en mi caso, no sé si sigo para los compañeros, respecto de, ay, se me fue ahorita el nombre de la sana crítica. A la sana crítica. Sana crítica. Entonces nos dieron ese punto. Reglas de la lógica y la sana crítica. Muy bien. Que en principio si es crítica no es sana. Cuando te critican no te da gusto. Pero no va por ahí. La sana crítica tiene sus reglas específicas en materia judicial. Sí, pero es un bonito tema y pueden poner ejemplos y todo eso, ¿no? De cuando se utiliza la sana crítica, porque el mismo tribunal en su jurisprudencia en ocasiones dice que siguiendo las reglas de la lógica y la sana crítica y la experiencia, etcétera, y entonces ahí te puedes mucho apoyar para ilustrar el trabajo. O sea, primero, claro, definir qué es cada cosa, sobre todo la sana crítica, y luego poner ejemplos en alguna jurisprudencia del tribunal. Decir, por ejemplo, en la jurisprudencia tal, aquí dice y le copias textualmente donde dice que siguiendo las reglas de la sana crítica, etc. Y sí hay casos muy, muy interesantes. Les va a quedar muy bonito su ensayo ya, ¿verdad? Muy bien. Pues, no sé, a ver cómo andamos de tiempo. No sé si el señor ingeniero todavía está el ingeniero por ahí, porque ahorita ya son las 7, estamos exactamente a la hora. Ingeniero, ¿está usted todavía por ahí? ¿Qué onda, doctor? Aquí estamos al pendiente. ¿Tiene usted algo en su chat? ¿Alguna duda, alguna cosa que se haya marcado? No, no parece haber ya duda alguna escrita. Pues si quieren podemos dejarlo hasta aquí porque es mucha información, no les vaya a dar una embolia, ¿verdad? Porque ya fue mucho hablar. Entonces, si quieren lo dejamos aquí y yo voy a ahondar en esto en la próxima clase, la clase de mañana. ¿De acuerdo? Me dio mucha alegría saludarlos, les mando desde aquí un fuerte abrazo, cuídense mucho, aunque ya tenemos más relajadas las medidas de seguridad, pues no nos confiamos. Y de cualquier manera, nuevamente, ingeniero, le agradezco infinito su apoyo, porque se nos estaba aquí haciendo una complicación horrible, no sé qué
qué le pasaba a mi computadora. Pero bueno, gracias a la intervención de nuestro buen amigo, el señor ingeniero, y usted, pues ya salimos adelante. Mañana usted nos va a hacer el favor de acompañarnos. Aquí vamos a andar, sí, doctor. Perfecto. Nos vemos mañana por acá. Ándele. Que descansen. Que tengan todos una noche muy tranquila. Cuídense muchísimo. Ya nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Buenas tardes a Hasta todos. mañana.